Buenas tardes a todos. En esta ocasión quiero brindarles un cuadro resumen respecto del rubro inversiones. Nosotros sabemos que las inversiones, ¿sí?, son colocaciones de fondo realizadas con el ánimo de obtener una rentabilidad, ¿sí?, una utilidad distinta a la de mi actividad principal. Las inversiones que hemos visto nosotros dentro de este rubro, en contabilidad básica, podemos resumirlas en inversiones transitorias, es decir, inversiones de corto plazo, realmente inferiores a un año, y las inversiones de tipo permanentes, ¿sí?, con inversiones que superan ese año de plazo. A las inversiones transitorias le vamos a denominar, o la vamos a resumir como el rubro, la denominación IT, inversiones transitorias. Y a las inversiones más permanentes le vamos a denominar, para su clasificación, son activos del rubro OIP, otras inversiones permanentes. Bien, comenzaremos primero con las inversiones transitorias, de las cuales hemos visto, en primer lugar, plazo fijo, ¿sí?, que es una colocación de fondos a un determinado periodo de tiempo con una tasa de interés. En este caso, en el caso de la constitución del plazo fijo, la registración contable que deberíamos hacer sería el alta de una inversión transitoria dada por la cuenta Banco San Juan plazo fijo. Nosotros colocamos desde la cuenta corriente, supongamos, 10.000 pesos, de los cuales vamos a tener un interés de 2.000 pesos y un impuesto de sellos que nos cobra el banco de 150. Es decir, que nosotros vamos a registrar el valor en la cuenta Banco San Juan plazo fijo, el valor de lo que vamos a cobrar en ese tiempo determinado, supongamos 30 días, que en este caso estaría dado por los 10.000 pesos que yo coloqué, más los intereses que voy a cobrar dentro de los 30 días, menos el impuesto de sellos que me cobra el banco. 11.850. Esa es una cuenta de inversiones transitorias. El impuesto de sellos va al debe como resultado negativo. Al haber, ponemos la cuenta Banco San Juan, cuenta corriente, cuenta de activo de rubro Cajibanco, por el dinero de la colocación, 10.000. Y la diferencia va a estar dada por los intereses. Esos intereses, que si bien el banco me los calcula en el momento de la constitución del plazo fijo, recién los voy a cobrar al vencimiento del plazo fijo, que en este caso supongamos que sean 30 días. Por lo tanto, en este momento, esos intereses están no devengados o a devengar. ¿Cuándo se van a devengar esos intereses? Bueno, cuando pase el plazo de los 30 días de la colocación del plazo fijo. Esta es una cuenta regularizadora, ¿sí?, de inversiones transitorias, ¿sí? Bien, no abundo en otros casos de plazo fijo porque creo que es un tema que más o menos ustedes lo manejan. Vamos con los más interesantes, que serían las inversiones transitorias en colocación de acciones con cotización en la bolsa de valores o en la bolsa de comercio, y los títulos públicos, que son los títulos emanados por el Estado nacional, provincial o municipal, y que también tienen una cotización permanente en el mercado de valores. Ambos dos, tanto las acciones con cotización como los títulos públicos, tienen el mismo tratamiento contable. Se rigen por el que nosotros denominamos el método del VNR, ¿sí?, es decir, valor neto de realización, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste este método? Bueno, el método del valor neto de realización consiste en que la rentabilidad o utilidad que va a dar este tipo de inversiones solamente va a estar dada por las diferencias de cotización que existan entre el valor que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, tanto de los títulos como de las acciones, con el valor que realmente valen los títulos o las acciones en el mercado, ¿sí? Bien, acá tenemos diferentes momentos. Vamos a ir analizando uno por uno. En primer lugar, nosotros vamos a tener la compra, ¿sí? Y acá de un ejemplo, compramos 1.000 acciones a 12 pesos cada una. Las acciones tienen un valor nominal.
El valor nominal de las acciones es el valor que le da la empresa emisora al momento de emitir el capital social, ¿sí? Es decir, las acciones son las distintas partes en que se divide un capital de una empresa, en este caso de una sociedad anónima. Sin embargo, el valor nominal a veces no tiene nada que ver con el valor que cotizan en bolsa, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta el valor de cotización, no el valor nominal. En este caso, el valor nominal sería 10, pero el valor de la cotización de las acciones en la bolsa de valores o en la bolsa de comercio es de 12. Bien, entonces, serían 1000 acciones por 12 pesos, ¿sí? Sería en realidad 12.000 pesos, a los cuales le vamos a agregar las comisiones o los gastos que tenemos por dicha operación. Generalmente la comisión del agente de bolsa, que en este caso supongamos que es un costo fijo de 500 pesos. Es decir, que nosotros vamos a tener un valor de incorporación al patrimonio de 12.500 pesos. Vamos a debitar la cuenta acciones con cotización por los 12.500 pesos y supongamos que pagamos con un cheque corriente del Banco San Juan, ¿sí? Debe haber. La cuenta acciones con cotización es una cuenta de inversiones del rubro inversiones transitorias o temporarias. Banco San Juan, activo, caja de bancos. Ese es el primer momento. Recuerden bien, el valor de incorporación al patrimonio es el valor de costo de las acciones en el mercado más los gastos necesarios. En este caso sería la comisión del agente de bolsa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos al segundo momento. ¿Qué pasa cuando estas acciones tienen una cotización en el mercado diferente al que yo las compré? ¿Cuándo hago esta cotización? Bueno, esta cotización se realiza en forma periódica, todos los meses, cada 2 meses, por semestre o mínimamente una vez al año al cierre de ejercicio, ¿sí? Supongamos que nosotros vamos a hacer la cotización o vamos a comparar la cotización de estas acciones en el mercado respecto de nuestro valor contable, es decir, de lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad. Por ejemplo, las 1000 acciones ahora tienen un valor de cotización de 13 pesos con 50, de los cuales, de una posible venta de esas acciones, para que logremos el valor neto de realización, es del 2%. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Tenemos que calcular el valor neto de realización. ¿Cómo se calcula el valor neto de realización? Bueno, es el valor de las acciones, 1000, por el valor de la cotización de las acciones, 13,50. ¿Estamos de acuerdo? Bien, a eso le vamos a restar las comisiones posibles de una posible venta, ¿sí? Es decir, que le vamos a restar el 2%, 0,02 o 2%. Es decir, que el valor neto de realización, ¿sí?, va a ser el valor de cotización menos la comisión o los gastos directos de la operación de cotización. Es decir, 13.230. Bien, ese es el nuevo valor que tienen las acciones en el mercado, de los cuales nosotros le vamos a tener que restar, hacer una división acá. Vamos a insertar filas. Le vamos a restar nuestro valor contable. ¿Cuál es el valor contable? Bueno, el valor que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, ¿sí? ¿Qué valor tenemos de estas acciones en nuestra contabilidad? Bueno, nosotros en nuestra contabilidad la hemos ingresado por 12.500 pesos. Es decir, que aquí tenemos una diferencia de cotización entre 13.230, que es el valor neto de realización, menos los 12.500, que es nuestro valor contable. Cuando esta resta es positiva, ¿sí?, la diferencia de cotización es un resultado positivo. Por lo tanto, debemos incrementar el valor de nuestras acciones en 730 pesos. ¿Estamos de acuerdo?
contra la cuenta diferencia de cotización, siendo la cuenta diferencia de cotización un resultado positivo. Es aquí donde nosotros en este tipo de inversiones hemos logrado, ¿sí?, el resultado de la inversión, en la cuenta diferencia de cotización, ¿sí?, que en este caso sería 730 pesos. Entonces, la pregunta que nosotros sabemos hacer en los exámenes es decir, ¿cuándo se produce un resultado en el caso del método del valor neto de realización? Únicamente, ¿sí?, en el momento en que las acciones se comparan entre valor neto de realización y el valor de nuestra contabilidad. La pregunta es, ¿siempre nos va a dar positivo? Y a veces no. A veces lo que cotiza en el mercado es menor que lo que nosotros lo tenemos en nuestra contabilidad. En este caso, en vez de ser una diferencia de cotización positiva, sería una diferencia de cotización negativa. Es decir, que en vez de obtener un resultado positivo, tenemos un resultado negativo. Es decir, que si bien el espíritu de estas inversiones, ¿sí?, o el ánimo que nosotros tenemos cuando hacemos este tipo de inversiones es obtener una rentabilidad, debido a que estas acciones están sujetas a diferentes circunstancias que pueden dar lugar a que coticen menos de lo que nosotros las compramos o los que las tenemos en contabilidad, debido a la volatilidad del mercado o debido al riesgo que nosotros tomamos por comprar ese tipo de acciones o títulos, ¿sí?, es que la diferencia de cotización puede ser positiva o negativa. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso es positiva. Bien, ese sería el segundo caso, cotización. Vamos con el tercer caso. ¿Qué pasa cuando las acciones que nosotros compramos, o mejor dicho, la empresa donde nosotros hemos adquirido esas acciones, distribuye dividendos? ¿Qué es el dividendo? Bueno, el dividendo es la parte proporcional de la utilidad o la ganancia de la empresa emisora de las acciones que nos corresponde por la participación que tenemos nosotros en esa empresa, por haber comprado acciones de esa empresa, ¿sí? Es decir, cuando una empresa tiene ganancias o utilidades, una de las cosas que puede hacer respecto a esas utilidades es distribuírsela a los accionistas. Nosotros, como participantes de esa empresa por haber comprado acciones, nos toca una parte proporcional de esos dividendos o de esas utilidades. En este caso, supongamos que se distribuyen 1.880 pesos de utilidades o de dividendos en función de nuestra participación. En el caso de las acciones que se rigen por el método del BNR, acá no hay un resultado positivo por esa distribución de dividendos. Lo que hacemos es debitar la cuenta dividendos a cobrar, que es una cuenta de crédito, por los 1.880, y lo que se produce es una disminución, ¿sí?, del valor de nuestras acciones en el mercado. ¿Por qué se produce esta disminución? Bueno, las acciones no valen lo mismo con un cupón de dividendo que sin un cupón de dividendo. ¿Qué es el cupón? El cupón es la parte proporcional de dividendos que contiene la acción, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una acción que vale X pesos en el mercado con un dividendo próximo a distribuir, cuando ese dividendo se va a cobrar, la acción baja de valor, ¿sí? Por lo tanto, el mercado después va a reflejar esa nueva cotización, por supuesto, en los próximos días o en los próximos meses. Por lo tanto, acá lo que hacemos es debitar dividendos a cobrar y acreditar la cuenta acciones con cotización. ¿Estamos de acuerdo? No hay aquí un resultado positivo alguno. Y el próximo paso sería, o el próximo ítem sería la venta de estas acciones, ¿sí? Donde en la venta de estas acciones se dice que se venden a un valor de cotización de 10,60 pesos y una comisión del agente de bolsa de 2%. En el caso de una venta, ¿sí?, nosotros tenemos que hacer dos pasos en la registración contable. El primer paso sería valuar las acciones que vamos a vender a valor neto de realización. Y en el segundo paso se produce la venta propiamente dicha cuando hacemos la salida de nuestra contabilidad de las acciones que teníamos en nuestro poder. Entonces, vamos con el primer paso. Vamos a copiar lo mismo que hicimos en el paso 2. Sino que acá tenemos, el valor neto de realización sería
1000 acciones por 10,60, que es el nuevo valor de la acción. ¿Sí? La comisión del agente de bolsa sería el 2%. Lo restamos. ¿Sí? Entonces nos queda 10.388 el valor neto de realización. ¿Cuánto valen en nuestra contabilidad las acciones? Bueno, la última cotización que hicimos de estas acciones fueron de 13.230. Eso ustedes lo deberían buscar, ¿sí?, en el mayor de la cuenta acciones con cotización. Por eso es fundamental que lleven el mayor de esta cuenta a los efectos de ver cuál es el valor contable, el último valor contable que tenemos en el momento que la vamos a cotizar por el BNR. ¿Sí? Fíjense lo que ha pasado acá. Nosotros en nuestra contabilidad tenemos un valor mayor al del BNR. Por lo tanto, acá la diferencia de cotización es negativa. No hemos obtenido un resultado, una ganancia o una utilidad, sino hemos obtenido una pérdida por haber invertido estas acciones. Por lo tanto, acá el asiento sería diferencia de cotización negativa, resultado negativo, ¿sí?, contra acciones con cotización. Es decir, le damos de baja para equipararlas al valor neto de realización. En este caso tendríamos un resultado negativo que serían los 2.842. Ese sería otro de los resultados que obtenemos, ¿sí?, en este tipo de inversiones. Es decir, que si ustedes se fijan, solamente hay resultado, ya sea positivo o negativo, cuando comparamos el valor neto de realización, es decir, lo que valen las acciones en el mercado, menos nuestro valor en nuestra contabilidad, que es el valor contable. Es decir, si yo les pregunto, en este tipo de inversiones, ¿cuándo hay rentabilidad o cuándo hay un resultado? Ustedes me dirán, solamente en el caso de que se compara el valor neto de realización contra el valor contable. Es decir, cuando las acciones que cotizan en bolsa, yo las vuelco al valor neto de realización. Es decir, las tengo que registrar al valor neto de realización. ¿Sí? Únicamente hay resultados por las diferencias que se producen entre el BNR y el valor contable. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que he hecho este paso 1, que es cotizar las acciones a BNR, hago el paso 2 y directamente le doy salida a las acciones, ¿sí?, por el valor que tienen en mi contabilidad, que ahora van a tener un valor de 10.388, es decir, el valor que yo las he cotizado, ¿sí?, previamente. ¿Está claro? Supongamos que me entre un cheque corriente a depositar. Y ahí hacemos la salida de las acciones. Fíjense que acá en este asiento de la venta propiamente dicha, no hay ninguna cuenta de resultado. ¿Está claro? Bien, sigamos. Ahora vamos a entrar en la segunda gran subdivisión de las inversiones, que son las inversiones permanentes, OIP, otras inversiones permanentes. Aquí hemos visto, entre las más importantes, las acciones sin cotización. Son aquellas acciones de empresas que no tienen cotización en la bolsa de valores. Este tipo de acciones usan el método del costo. Es decir, que mientras esas acciones permanezcan en nuestro poder, ¿sí?, se van a evaluar siempre al valor de costo, es decir, al valor de incorporación inicial a nuestra contabilidad. Entonces, ahí vamos a tener los distintos pasos. Primer paso, o primera actividad, sería compra. Compramos 1.000 acciones a 12 pesos cada una, de valor nominal 10. ¿De dónde sacamos ese valor de 12? Bueno, ese valor no es un valor de mercado, porque estas acciones no cotizan en el mercado, no cotizan en la bolsa de valores. En realidad, ese es un valor puesto entre comprador y vendedor, como si fuese una mercancía cualquiera, ¿sí? Yo tengo acciones para vender, las ofrezco a 12, alguien me las quiere comprar a 12, bueno, y se produce la transacción de la compra. Lo mismo en el caso de la venta. Entonces, el valor de costo sería 12 pesos por 1.000 acciones, serían 12.000, más todos los gastos concernientes a esa operación. Acá también puede intervenir un agente de bolsa. ¿Por qué? Porque, bueno, estas transacciones se hacen generalmente con la intervención de alguien que
conoce del tema, ¿sí? Y generalmente las empresas a lo mejor no conocen los papeles que se deben firmar, los contratos y esas cosas. Entonces, yo voy a incorporar estas acciones sin cotización por el valor de costo o de compra más los gastos, ¿sí? Es decir, 12.500. Y por ese valor van a permanecer en nuestra contabilidad hasta que nosotros decidamos venderla. ¿Está claro? Por eso se llama valor de costo, el método. Bien, ¿qué otro paso tenemos acá? ¿Qué pasa cuando la empresa emisora distribuye dividendos? Es decir, ha decidido que de la utilidad una parte se la va a dar a los accionistas. Bueno, en este caso y en este tipo de inversiones, cuando se distribuyen dividendos, para nosotros nos resulta un resultado positivo. Entonces vamos a hacer dividendos a cobrar, es decir, una cuenta de crédito, contra dividendos ganados. Esta sí es una cuenta de resultado positivo y acá donde se produce una rentabilidad, ¿sí? Para este tipo de inversiones. ¿Está claro? Bien, y el otro ítem, que es la venta, acá también vamos a tener una rentabilidad o un resultado, que puede ser en la mayoría de los casos positivo, pero también puede ser negativo, que es cuando vendemos estas acciones. Supongamos que vamos a vender estas 1.000 acciones a 15 pesos. Bueno, entonces hacemos, supongamos que nos paguen con dinero, ¿sí? Hacemos fondos a depositar a venta de acciones sin cotización. ¿Por qué valor? 1.000 acciones por el valor que me he puesto de acuerdo con el comprador. Es decir, quien me va a comprar las acciones me las va a comprar a 15. Es decir, 15.000 pesos. Siendo la venta de acciones un resultado positivo. Acá se produce una rentabilidad, ¿sí? Después de hacer el asiento de venta, como la compra-venta o la venta de todo tipo de activos, posteriormente debemos hacer el costo de venta de dichas acciones. El costo de venta no es nada más ni nada menos que el costo que nosotros las tenemos en nuestra contabilidad, porque esas acciones siempre permanecieron a valor de costo, es decir, al valor que yo las compré. ¿A cuánto tengo esas acciones en mi contabilidad? Bueno, a 12.500, que es el valor que yo la incorporé al inicio. Entonces, ese va a ser el costo de mi venta. 12.500, siendo la cuenta costo de ventas una cuenta de resultado negativo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería el resultado de esta operación de venta? Yo vendía 15, ¿sí? Pero me costaron 12.500. La operación neta es de 2.500 pesos. Esa es la rentabilidad que tengo por la venta de las acciones, ¿sí? ¿Está claro? O sea que si yo les pregunto, en las acciones sin cotización, ¿cuándo se produce una rentabilidad o un resultado? En dos momentos. En el momento en que la empresa emisora de esas acciones distribuye dividendos, y eso va a estar reflejado en la cuenta dividendos ganados, ¿sí? O en el caso de la venta, yo las compré a un valor y las vendí a otro, es decir, la diferencia entre venta de acciones y costo de acciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese sería el resumen para que ustedes lo tengan. Yo les voy a pasar el video y les voy a pasar también esta planilla para que ustedes tengan como base cuando vayan a repasar el rubro inversiones. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.